Bienvenido al módulo 2 del Wavy Tunnel Plus, operaciones con la tendencia. Más de 30 años operando Forex futuros y opciones mediante el análisis de ondas de Elliott. Han logrado crear este sistema, uno de los mejores sistemas de trading basados en Fibonacci y Elliott Wave. Este sistema puede utilizarse por sí solo o en combinación con otros métodos. Este programa de entrenamiento combinará Elliott Wave y las configuraciones armónicas y unirá todo con el Wavy Tunnel. Pero primero, lo básico. En el módulo 1 estudiamos introducción y resumen. Módulo 2, operaciones con la tendencia. Módulo 3, operaciones final de la tendencia. Módulo 4, administración del trade. Módulo 5, operando en vivo con 3 marcos de tiempo. Módulo 6, la conexión Elliott Wave. Módulo 7, el Wavy Tunnel Plus. Los objetivos de aprendizaje para el módulo 2 son trades de seguimiento de tendencia, identificar el trade, identificar la entrada del trade y establecer el stop loss, determinando la estrategia de salida y toma de utilidades y algunos ejemplos. Entender el fondo detrás de cada breakout trade. Aprender a operar cada una de las configuraciones de la estrategia. Identificación del trade. Activar la entrada. Establecer el stop loss. Tomar utilidad. Imagínese dominando las ondas de Elliott y sacando el provecho de las ganancias utilizando el Wavy Tunnel para lograr el éxito. Los trades del Wavy Tunnel pueden dividirse en dos tipos. Al final de cada impulso o al final de cada retroceso para subirse al siguiente impulso. En este módulo vamos a hablar de aquellos trades que tomamos cuando el retroceso termina y continuamos. Recuerde que los trades contra la tendencia, que se verán en el próximo módulo, se establecen al final de cada impulso. Comencemos con el Breakout Trade 1 o BO1. La entrada tradicional es cuando la wave cruza por encima o por debajo el túnel. El punto de entrada conservador, cuando tenemos la 12 y la EMA 34 que cruzan dejando atrás completamente el túnel. Ángulo de la 34 es superior a 45 grados cuando cruza el túnel. Las velas se están formando fuera del filtro, es decir, que el punto de entrada conservador es cuando la wave ha cruzado completamente el túnel. El punto de entrada anticipado, las velas se forman fuera del filtro 12 EMA. Ángulo de las 34 es superior a 45 grados mientras se acerca al túnel. Y atención, aquí no ha cruzado el túnel. El filtro 12 EMA cruza y se aleja completamente del túnel o la vela cierra a través del túnel con el filtro 12 EMA en un ángulo pronunciado. Este es el Breakout Trade 1 o BO1. Notemos cómo con la estrategia de entrada anticipada o temprana proporciona un mejor precio. Pero naturalmente usted debe tener un conteo Elliott Wave bastante seguro para lograr esta entrada. Todas las estrategias de entrada son las estrategias de entrada del breakout, de los breakouts, y se configuran en un mercado de tendencia. Fíjese cómo desde antes de tener esta estructura en donde el precio comienza a mostrar
esta situación, la wave está con una inclinación de tendencia. Esta tendencia, naturalmente, es supremamente importante para crear una entrada anticipada. La wave cruza el túnel, el filtro es el primero en hacerlo. Aquí viene una entrada intermedia cuando el precio rompe por debajo del túnel, pero ya veremos esto. La entrada conservadora es cuando el precio pasa, luego la wave pasa y el filtro naturalmente ha pasado desde un inicio. Aquí tenemos otro ejemplo. El precio pasa, la wave pasa y naturalmente el filtro ha pasado, aunque en el segundo ejemplo la pendiente, la pendiente es más significativa. Detectar la configuración. En este caso, el breakout 1 comienza, por ejemplo, este puede ser el final de la onda 2 que usted esté buscando y esté anticipando según su conteo Elliott Wave una onda 3. El ángulo del cruce es de 45 grados o superior. El filtro también pasa al otro lado con un ángulo similar al del precio. En ese orden de ideas, si usted está buscando o validando el final de la onda 2, podrá comenzar a buscar estas operaciones al final del movimiento. Activar la entrada. En el breakout 1, comprar cuando la vela cruza el túnel y la vela cierra por encima del filtro. Esta es una entrada bastante agresiva. Compre cuando la vela cierre por encima. Lo contrario es cierto para vender. Idealmente el filtro cruza el túnel al mismo tiempo. Veamos otro ejemplo. Breakout 1. Compramos cuando la vela cierra por encima del túnel. Allí es donde se entra. El stop loss es el mismo para todos los breakout trades. Establezca el stop loss más allá de la 34 EMA o la wave, lo más alejado de su punto de entrada. Proporciona una buena relación riesgo-beneficio que suele ser del 1 a 2. La wave y el túnel proporcionan una resistencia importante para el precio. Una vez que el precio cierra por debajo de la wave o el túnel, en el caso de una compra, o por encima en el caso de una venta, es muy probable que la posición se mueva en contra del trade. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando usted establece su stop loss, bien sea debajo de la wave o debajo del túnel, si el precio se mueve en su contra y vuelve a cruzarlo, es el momento ideal para cancelar ese trade. Por eso se establece el stop loss en ese momento. Aquí tenemos el ejemplo con el stop loss. El stop loss, una vez que esta situación se da y tengan en cuenta que para tener un breakout 1 adecuado y anticipado su conteo Elliott Wave debe estar perfecto y usted debe confiar en su conteo Elliott Wave. De lo contrario, debe esperar a un breakout 3 como ya lo veremos más adelante. Stop loss debajo de la wave. Punto de entrada. Si el precio se devuelve y se mueve por debajo de la wave, en ese momento usted sabrá que esto falló y que la probabilidad de crear nuevos bajos es enorme. Determinar la toma de ganancia y la estrategia de salida, Profit Taking o PT. Salir cuando la vela cierre en el lado opuesto del filtro EMA 12. La vela cierre a través de la wave, en algunos casos, que ya vamos a explicar, y la vela cierre a través del filtro con la ruptura de la línea de tendencia. De nuevo, se entra en el trade, ya sabemos que aquí se entra cuando la vela cierra, el stop loss se establece por debajo de la wave.
luego el precio comienza a crear nuevos altos, y en este caso el precio nos cierra por debajo de la wave. Fíjese que hay dos formas de salir para que las aprenda y las tenga en cuenta. Una de ellas es cuando el filtro, el precio cierra por debajo del filtro. Y usted estaría saliendo justo aquí. O cuando la vela cierra por debajo de la wave, si usted está pensando que el precio aún le falta mucho más por recorrer. En este caso va a ser un punto exactamente igual en donde el filtro le avisó y en donde después la wave lo hizo. Preferiblemente salga cuando el precio se mueve por debajo del filtro. Veamos otro ejemplo del Wavy Tunnel Breakout 1 en el petróleo, gráfico de 4 horas. Identificamos el setup, vendemos cuando la vela cierra por debajo, considerando que antes tenemos una onda 2 o una onda 4 o una onda B, una onda correctiva que ha terminado y que el precio va a comenzar a impulsarse. Verificamos el ángulo del filtro, el ángulo de la wave, el ángulo de la tendencia. Entramos. Stop, en este caso, debe estar aquí arriba, en el último alto, puesto que, fíjese, que algunas veces el precio va a estar con la wave en esta zona y algunas veces va a estar un poco superior. Es por tal motivo que usted puede usar este punto pivote o este punto de resistencia del mercado para establecer su stop loss. Aquí tenemos otro ejemplo, ya vamos a ver cuándo se toman los profits, pero aquí tenemos otro ejemplo. El precio cruza el filtro, naturalmente pasa, también es importante. La inclinación del filtro es crucial. La onda que usted está operando ya debió haber terminado, o si usted entró justo un poco antes, vamos a resaltar esta parte. Si usted entró en estas velitas por acá, puede que en su primer intento con esta volatilidad el trade lo haya sacado. En el segundo intento vuelve a entrar en esta vela verde, su stop loss va aquí abajo y espera y espera y espera hasta que de pronto arranca y despega el trade. ¿Cómo tomar utilidades según esta estrategia? Una vez que el precio arranca, usted debe también vigilar el oscilador. Lo puede agregar a su plan de trading, que solamente es una exclusión cuando vea divergencia y el precio cierre por encima del filtro, cierra el trade. De lo contrario, lo mantiene hasta que el precio no muestre divergencia. Fíjese que aquí el precio cerró por encima y si usted hubiera cerrado el trade en esta zona, pues hubiera salido el precio de entrada. Y teniendo la ayuda del oscilador, en ese caso es mantener el trade, en ese momento usted va a comenzar a mover el stop loss y esas técnicas las aprenderá más adelante. Pero en términos de salida, conjugue el oscilador con el filtro y después de que existe la divergencia, recuerde los 3 bloques de construcción y demás, va a tomar utilidades en esa zona. El otro ejemplo que hablábamos, aquí es una pendiente mucho más amplia y ya el riesgo-beneficio puede ser suficiente para tomar utilidades en ese momento, aunque el oscilador no muestra divergencia, usted puede cerrar parte de su posición y luego una parte más arriba. Detalles de estrategia de salida que tiene que ir aprendiendo, que tiene que ir practicando y que tiene que establecer cuál es su preferido. Otro ejemplo, esta vez Bank of America, una acción que opera en la bolsa de Nueva York. El precio cruza, la wave cruza, tenemos todo el setup del otro lado y
establecemos nuestra zona de compra, stop loss, aquí debajo de la wave, divergencia, listo, atención, divergencia, y claro está que puede que usted haya intentado entrar unas cuantas veces por acá y le haya llegado a su stop loss y aquí lo vuelve a intentar, ¿no? Divergencia y arranca. Recuerde que el breakout 1 es uno de los más difíciles de operar. Usted está aprendiendo, yo le recomiendo que en la primera fase, en los próximos 6 meses, usted debe practicar este trade, sobre todo en cuentas demo, y eh, utilizar un poco más para sus operaciones el Breakout 2 y el Breakout 3. Ya vamos a hablar sobre esos trades y va a ver por qué este es uno de los más difíciles de anticipar, pero que con la experiencia, con un buen conteo Elliott Wave, usted lo va a aprender a manejar. Estos ejercicios los realizó uno de nuestros estudiantes del curso en inglés y hemos querido incluirlos en este módulo. Por lo tanto, vamos a explicar cada parte del diagrama. La idea del Breakout 1, entrada prematura cuando el precio cierra por encima del túnel. Mire cómo las velas se forman por encima del filtro. Nunca vaya a entrar en un trade como estos cuando el filtro esté lateral. Tenga mucho cuidado, sea bien observador. Aquí se estaba buscando el final de una onda 2 y por tal motivo el precio arranca. El stop loss debe estar por debajo de la EMA 34, al punto más lejano desde el momento de la entrada. La slope o la pendiente para un trade debe estar en una tendencia alcista en los 45 grados. Para que no se confunda simplemente con el reloj, cuando el reloj esté apuntando a las 12 y a las 2, a las 12 y a las 2, esa es la tendencia de 45 grados. Luego comienza el asunto. Break de la tendencia, de la línea de tendencia, tenemos un rompimiento de línea de tendencia, puede ser un buen nivel para salir, un take profit 1, cuando puede usted cerrar la mitad de su posición, cuando la vela cierra a través del filtro EMA 12 con un rompimiento de línea de tendencia. Naturalmente el filtro siempre va a ser la línea de tendencia en ese grado. Luego, el precio comienza a mostrar divergencia, pues en este caso en un marco de tiempo inferior, porque aquí está terminando una onda de este grado. Y cuando el precio vuelve a cerrar por debajo del filtro, cierre la segunda parte. Esta es una estrategia de un alumno para que usted vea cómo cada uno desarrolla su estrategia. Me gustaría que usted también la hiciera de esta forma, con colores, descriptiva, con ejemplos. Y un último profit cuando el precio cierra por debajo de la wave. De esta forma, usted maximiza su operación. Solo una estrategia. El Breakout 2. La entrada tradicional de este trade es cuando la wave se encuentra por encima o por debajo del túnel y toca o abraza al túnel. El punto de entrada conservador. Primero, la wave y el túnel se han unido en un plano horizontal. La 34 EMA gira de forma dramática y sale detrás del túnel. Comprar o vender en el cierre de la vela en el que inicia la formación más allá del filtro EMA 12. ¿Cómo será esto? El Breakout 2 generalmente sucede en la onda 2. Sucede justo después de un Breakout 1, que el Breakout 1 sabemos que generalmente es para una onda 1 o para una onda A o una onda W, y el Breakout 2 para la onda 2, B y X. La wave visita al túnel. Luego, las velitas comienzan a formarse
por encima del filtro de la EMA 12. El filtro rompe la wave también, se establece por encima de la wave. Aquí vemos otro ejemplo, ahora uno bajista. Se espera una onda 2. Esta es la acción de Apple, la anterior era la acción de Facebook. En el gráfico de una hora, recuerde que este sistema le sirve para cualquier mercado financiero y le sirve en cualquier marco de tiempo. Acción de Apple en el mercado Nasdaq. El precio va al túnel, la wave también lo hace. Fíjese la diferencia con un breakout 1. En un breakout 1 la pendiente del filtro, el filtro ataca, el túnel lo pasa, la wave también. En este caso no lo hace, además usted está esperando una onda de Elliott 2. El precio cierra por debajo de la wave y comienza la caída. La entrada es la misma para todos los breakouts. Esperar que la vela cierre por encima o por debajo del filtro una vez que la wave, túnel y la 12 EMA se unan. El precio cruzará el túnel, el filtro y la primera wave. La orden del cruce depende de la configuración del trade breakout. El breakout 2, reglas, comprar cuando la vela cruce la wave y esté por encima del filtro. Con el filtro en un ángulo de 45 grados, lo contrario para vender. Aquí vemos la entrada, cuando las velas se comienzan a formar por debajo de la wave. Fíjese que este es un trade mucho más fácil de interpretar que el breakout 1. Es un trade excelente, en donde las velas se comienzan a formar por debajo de la wave, cancelando prácticamente cualquier posibilidad de un breakout 1 alcista. Se vende por debajo de ese nivel en cualquier zona. Si usted tiene su propia estrategia de entrada como un patrón 1, 2, 3 o algo un poco diferente, también podrá aplicarlo o simplemente cuando la vela cierre por debajo de la wave. Y eso es todo. Entramos en el trade, stop loss por encima de la wave en este caso, o el túnel, dependiendo la distancia en pips. Puede establecer el stop loss por debajo, por encima del túnel o por encima de la wave. Si es un gráfico diario, semanal, puede establecer su stop loss por encima de la wave. Si es un gráfico de 5 minutos, podrá hacerlo por encima del túnel. Profits. Arranca esto y puede salir parte de su trade, todo su trade, cuando el precio cierre por encima del filtro. Wave Tunnel Breakout 2 trades. Aquí vemos dos consecutivos. El precio va y visita el túnel, caso número 1. Luego gira dramáticamente, rebota dramáticamente, se impulsa y se da toda la configuración ideal. Lo mismo es cierto en esta zona. Así que entramos cuando las velitas cierran en esa zona, o usted puede establecer unas órdenes programadas para el breakout 2. Por ejemplo, aquí solo teniendo en cuenta, supongamos que usted ve esta situación y el precio vuelve a la wave, puede dejar una orden programada en el cuerpo del primer swing. Aunque le recomendamos que trate de hacerlo en vivo y esté pendiente de este tipo de operaciones al momento de entrada. En caso tal que quiera una segunda confirmación, ahí estará. Luego, el precio por acá, lo mismo, lateral, 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 cierra por encima. Aquí ya marcó 1, 2 y 3 entradas, cualquiera de las tres usted las puede aprovechar, funcionan igual. Y en este caso, como lo mencionábamos anteriormente, cuando el precio tiene un low significativo, ahí es donde usted debe marcar el stop loss. Es en ese momento donde usted debe marcar ese stop loss por debajo de ese low. Así que esa va a ser la idea para el movimiento. Exactamente, el stop loss lo establecemos por debajo de ese nivel. En este caso se podía establecer bien sea por debajo del túnel o por debajo de este nivel. Esto usted lo va aprendiendo con la práctica. Entre más proteja su operación sin poner en riesgo el riesgo-beneficio, el ratio de riesgo-beneficio de su trade, va a establecer una métrica y una entonación y ajustará mejor esas entradas. Profits,
Cuando el precio, ya sabe que hay varias técnicas, cuando el precio cierre por debajo del filtro, en este caso también cierra por debajo de la wave, que lo hubiera sacado también en ceros. Entonces, en este caso, si usted tiene dos lotes o cuatro lotes o cualquier múltiplo de dos, cierra la mitad y la otra mitad la cierra acá prácticamente al punto de entrada. Aquí, pues el profit se va un poco más allá, o cuando cierra por debajo del filtro, o en la siguiente punto divergente. Cisco, Nasdaq, otra acción. Breakout 2. El túnel, la wave, se van todos de acuerdo. Fíjese la diferencia entre el grado de cruce del túnel en esta zona, donde no es de 45 grados o superior, es completamente lateral. Impacta el túnel y no logra en este caso romperlo completamente y después se impulsa. Las velitas cierran por encima de este nivel, es zonas de compra, stop loss por debajo de la wave y arranca hasta el profit. Cuando cierra, se cierra el trade. El breakout 3, prerequisito, wave cruza por encima o por debajo del túnel y debe existir una tendencia. Punto de entrada conservador. Precio visita la wave o el filtro encontrando resistencia o soporte. Filtro y wave proporcionan soporte o resistencia para el precio. Las velas deben estar formándose fuera del filtro EMA 12. Mire el ángulo del filtro. No olvide evaluar esto siempre. La wave cruza el túnel y luego el precio retrocede hasta la wave. Es decir, que después de un breakout 1, el breakout 2, la mayoría de las situaciones, dará entrada de inmediato. Las velas forman por encima de la wave y cierran por encima del filtro EMA 12. Mientras que el filtro se mantenga dentro de la wave, su trade está en un mayor punto de riesgo, aún ya haya entrado. Pero cuando el filtro comienza a subir por encima de la wave, le está confirmando su idea de trade y le está ampliando la probabilidad de funcionar. El breakout 3 que vemos aquí en esta zona comienza a mostrar esa reacción de la wave luego de ese breakout 2 que acabamos de explicar. El breakout 3 simplemente es la visita del precio a la wave y el siguiente movimiento. Visita la wave y siguiente movimiento. Visita la wave y siguiente movimiento. Visita la wave y siguiente movimiento. La entrada es la misma para todos. Y recuerde que aquí en estos aún cuando en algunas situaciones nos llega hasta el túnel, mantiene esa tendencia. No queda lateral completamente, sino es una pausa momentánea y continua. Esperar a que la vela cierre por encima o por debajo de la EMA 12. Las reglas, compre o venda temprano cuando la vela rebote en el filtro o la wave con reversión del patrón de vela. Reversión del patrón de vela o compre cuando la vela cruce la wave y esté por encima del filtro. El ángulo del filtro es de 45 grados o más. El ángulo del filtro, atención con esa palabra que lo puede salvar de tomar malos trades. El precio se nos va hasta la wave y baja, se nos va hasta la wave y baja y así sucesivamente. Los niveles de stop loss se establecen por encima del precio más alto o del anterior high. En algunos casos, como gráficos pequeños de 5 minutos, recomendamos utilizar el túnel. Y los take profits, se utiliza el filtro o puntos conservadores que se aprenden durante las clases en vivo y sesiones de coaching. Esto es importante tenerlo en cuenta y diferenciar. Fíjese la diferencia entre esto y un breakout 2. El breakout 2 va hasta el túnel, mantiene ese precio bastante lateral. El Wavy Tunnel Breakout Trade, el Breakout 3 perfecto, rebota en la wave o en el filtro, que es un soporte significativo con una tendencia clara, con un oscilador
fuerte. Recuerde que el breakout 3 generalmente es operar la wave dentro de una onda y se da más que todo con gran claridad cuando estamos viendo ondas 3. Por eso se llama el breakout 3. Ahora, el precio rebota en la wave y sube y compramos. Cuando termina de hacer esta operación, visita la wave, vemos que es incapaz de irse al túnel o ir algo más abajo y vuelve a subir y vuelve a subir y así sucesivamente. El stop loss se debe mantener cuando hay un bajo significativo en esa zona o si no se establece mediante la wave. Uno se puede ir protegiendo con la wave. Ya sabemos que cuando el precio se nos va por debajo de la wave, la probabilidad de visitar el túnel es enorme y no tiene sentido mantener esos trades. El precio rebota en la wave o en el filtro en un soporte significativo. Este es el gráfico del cobre. Compramos, bien sea en este breakout 2 o en el inicio del breakout 3. Ahí van nuestros stop loss y se va y tomamos utilidad cuando el precio cierre por debajo de la wave o cuando el precio cierre por debajo del filtro. El breakout 2, entramos en la parte de resumen, el breakout 2, y recuerden que estos gráficos fueron realizados por un estudiante que nos parecieron que tienen tantos detalles que por eso los queremos explicar y también para que les sirva como formato en su plan de trading. Todo esto lo deben tener, que el plan de trading sea algo amigable. Esto es ideal para poder entender sus propios trades. El breakout 2, la wave se sienta encima en una tendencia alcista o debajo en una tendencia bajista del túnel y lo barre o lo abraza. El túnel y la 34 EMA dramáticamente lo rechaza. Fíjese cómo la 34 rápidamente lo rechaza y comienza a subir, y comienza a subir, dejando atrás al túnel, alejándose de él de nuevo. Esa es la entrada. El ángulo, note el ángulo del filtro, fíjese cómo se nos acelera ese ángulo. El stop loss, más allá de la EMA 34. Recuerde que esto del stop loss, usted puede jugar entre el 34 y el túnel dependiendo de su marco de tiempo. Y ya arranca. Take profit 1, cuando la vela cierra por debajo del filtro. Cuando nos comienza a mostrar una divergencia. Take profit número 2, cuando la vela cierra al siguiente movimiento. Es decir, que usted puede, después de que el precio arranca, el take profit 1, bien rapidito por acá, cuando alguna velita le cierra por debajo del filtro y el resto lo aguanta. Y después cuando hay divergencia, es otra estrategia, puede usted cerrar el siguiente profit cuando hay divergencia más movimiento por debajo del filtro y de último cuando la vela cierra por debajo de la wave se saca el trade. BO2 y BO3. BO2, ya sabemos cuál es la característica, y el BO3 la diferencia es que el precio rebota de la wave. Visita la wave y rebota. Es un retroceso pequeño en contra de la tendencia. El precio dramáticamente gira y deja la wave atrás. Es decir, que esta estrategia incluye unas entradas adicionales y una administración del trade mediante los otros trades. Se entra con el breakout 2 y después se administra la operación con los breakout 3. Esto es algo un poco más avanzado que usted va a llegar a hacer. Pero fíjese cómo usted se puede proteger. Pero una vez
que el precio cierra por debajo de la wave y existe alguna divergencia, se acabó la situación, se acabó la operación. Así que un trade que usted abra, después en el breakout 2, después el breakout 3, lo puede ir protegiendo poco a poco, hasta su siguiente operación. El breakout 3, la wave cruza el túnel y comenzamos después a ver el precio visitando la wave y saltando. Visita y salta, visita y salta. Después utiliza el filtro, que este es en un menor time frame, como se verá en la clase, en múltiple marco de tiempo. Visita el filtro y rebota, visita el filtro y rebota, visita el filtro y rebota. Esto mantiene el trade si lo tomó desde antes o también le da oportunidades para entrar. El breakout 4. El breakout 4, el requisito es que el precio debe estar en medio de una tendencia como los demás. Punto de entrada conservador, es una configuración idéntica al breakout 2, pero sucede cuando la tendencia está más madura. Es la onda 4. El túnel proporciona soporte o resistencia para el precio y las velas se deben formar fuera de la EMA 12. Mire el ángulo de la EMA 12. Aquí ya tenemos una onda 3 previa y el precio cae hasta el túnel en un movimiento completamente lateral. Fíjese que desde el punto en donde el precio comienza a caer, nunca el filtro nos cierra por encima de la wave para indicar una continuación. Por el contrario, el filtro se mantiene por debajo de la wave, visita el túnel, la wave impacta el túnel y tenemos después unas velitas cerrando que nos indican la entrada. Esta es la acción de SanDisk en gráfico de 1 hora. El euro, un breakout 4. Precio se nos va hasta el túnel. Estamos en plena onda 4. El filtro se mantiene por debajo de la wave. No nos marca el filtro un movimiento superior hasta que finalmente confirma. Una velita que cierra por encima de la wave marca el inicio del siguiente movimiento y se va al trade. Activar la entrada. En el breakout 4, compre o venda temprano cuando la vela rebote en el túnel con reversión del patrón de reversa, o compre cuando la vela cruce la wave o cierre por encima de ella y esté por encima del filtro en un ángulo mayor a 45 grados. En este caso, si usted ve un patrón de vela muy claro o está evaluando timeframes inferiores y está buscando zonas de reversa, puede entrar a un mejor precio. Esa es otra forma de afrontar esta situación. Usted sabe que va para arriba, la pregunta es cuándo. El punto más conservador será cuando la velita cierre por encima de la wave. Y esto, naturalmente, le da una entrada espectacular. Stop loss por debajo de estos bajos. En el gráfico de 1 hora es suficiente saber que si el precio vuelve a bajar, quiere decir que esto no ha terminado, que puede tratarse de algo diferente. Y el profit, de nuevo, cuando el precio cierre por debajo del filtro. Es una buena estrategia cerrar cuando el precio cierre por debajo del filtro. Algunas veces después de hacer eso continuará un poco más allá. Otras veces se acabará el trade ahí. Entonces, para eliminar ese riesgo y esa incertidumbre posterior, por lo menos cierre la mitad de su trade, si no la puede cerrar toda, y stop loss a ceros. Breakout 4 en la acción de Microsoft del mercado Nasdaq, 1 hora, el precio va y visita, en este caso la wave no nos visita completamente el túnel, pero después el filtro comienza a cerrar por encima de la wave y ya sabemos que cuando el filtro se nos va por encima de la wave es que esto terminó. Compramos por encima de la wave, stop loss por debajo del túnel, en este caso está muy cercano, podemos aprovechar esa soporte adicional para protegernos y el profit viene estando un poco más arriba. Breakout 4 en el australiano dólar, onda 4, el precio visita el túnel, después comienza a cerrar por debajo de la wave. El filtro también nos marca una entrada un poquito más tarde, más conservadora. Hay que buscar un equilibrio entre velocidad del trade y probabilidad. Stop loss por encima de las velitas anteriores
y profit cuando el precio nos cierra ya después al terminar por encima del filtro. El breakout 4, resumen. Em, el take, bueno, hablemos primero de la entrada. La entrada es cuando tenemos, esta es una estrategia, por ejemplo, un poco más agresiva, cuando tenemos un primer rompimiento en esta zona después de visitar el túnel, es una entrada más rápida. Nosotros recomendamos que el precio se nos vaya un poquito aquí por debajo de la wave para entrar, pero fíjese todos los pips que usted puede ganar adicionales si logra la entrada un poco antes. Para esto que tiene que tener un buen conteo de Elliott Wave y unos buenos patrones de vela de reversa. Esto puede considerarse como algo más avanzado. Mientras tanto, les recomiendo ir por lo conservador. Espere que las velitas cierren por debajo de la wave y ahí se sube. La tendencia bajista en el 45 grados, el reloj debe estar entre 6 y 4, siendo 4 la wave. 6 y 4 sería el slope o la tendencia ideal de 45 grados. Comentarios generales. En todos los trades del breakout, entre mayor sea la pendiente de la wave y el filtro EMA 12, mayor será la probabilidad de éxito. Trate de evitar trades laterales. Busque la wave y la 12 EMA que estén en la posición 12.2 en una tendencia alcista y en la posición 4.6 en una tendencia bajista. Cuando la tendencia es pronunciada, utilice el filtro EMA 12 para salir de las posiciones. Cuando la tendencia no es tan pronunciada, use la wave. Utilice su conteo Elliott Wave, esto le ayudará enormemente. Existen varias formas de tomar utilidades. Seleccione la forma que mejor se adapte a su perfil. Observe el sistema durante un periodo de tiempo o pruébelo por medio de un backtest hasta que se sienta cómodo utilizando este sistema. Es importante no devolver todas las ganancias por errores de administración, que usted esté ganando y después no sepa manejar el trade y pronto pierda lo que ha ganado durante el mes. También es importante intentar maniobrar dentro de la wave para obtener más ganancias. Desarrolle esa habilidad de tratar de mantenerse lo que más pueda dentro de ese trade. En el módulo 4 vamos a aprender más acerca de toma de utilidades, gestión de riesgos y manejo del dinero. Wavy Tunnel es un sistema de trading que tiene reglas. Está diseñado para ser utilizado siguiendo las reglas sin emociones. Para ayudar a evitar el trading emocional, entre en un trade y no mire el trade excepto para mover su stop loss. Déjelo respirar, déjelo respirar. Ya tiene su stop loss, ya tiene su entrada. No se ponga nervioso, nerviosa. Espere, espere, espere. Solo tome trades en la wave de impulso, que representan alrededor de un 30% del mercado y los movimientos son más fuertes y más consistentes. Dentro de una onda correctiva, las ondas impulsivas son las A y C, pues para un zigzag naturalmente. Cuando la wave y el túnel se unen en el gráfico de un día, un movimiento grande va a suceder. Busque una ruptura. Cuando la wave y el túnel se están separando, entonces la onda de Elliott actual es probable que sea un impulso. Cuando la wave y el túnel se están uniendo, es probable que la onda de Elliott actual sea una wave correctiva, una onda correctiva. Cuando más cerca la EMA 12 al túnel, más probable que la ruptura será sostenible para un breakout 1. El breakout trade es confirmado por la ruptura de la línea de tendencia interna. Más detalles los va a aprender durante las clases en vivo, pero tenga estas reglas y guías presentes para que aproveche al máximo los entrenamientos en mercados en vivo y notas y guías adicionales durante estas clases. Este es el fin del módulo 2. Recuerde repasarlo las veces que sea necesario para comprenderlo en su totalidad. El no entender o ignorar o olvidar alguno de los conceptos puede verse reflejado en su estrategia y en sus rendimientos. Nos veremos en el próximo módulo.